십자가 사랑을 믿어 죄 사함을 너 받으라. 주 예수의 은혜를 입어 내 슬픔이 없어지리. 내 이웃을 늘 사랑하여 너 받은 것 거저주라. 주 예수께 조용히 나가 내 마음을 쏟아놓으라. 늘은 미리 보시는 주님 큰 은혜를 베푸시리. 주는 내 힘과 나의 방패요 내가 무엇을 두려워하리요. 주는 내 빛과 나의 구원이시니 주를 부르므로 주가 도우셨네. 주 예수께 조용히 나가 내 마음을 쏟아놓으라. 늘은 미리 보시는 주님 큰 은혜를 베푸시리. 큰 은혜를 베푸시리. 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 13, versículo 1 hasta el 11. Juan capítulo 13, versículo 1 hasta el 11. Vamos a leer todos juntos. 시작. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la tiñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagárselo con la toalla con la que estaba ceñida. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por esto dijo: ¿no estáis limpios todos? Amén. En este momento vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo para que él tenga el poder y la sabiduría. Vamos a orar todos juntos. 오늘도 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘도 하나님의 말씀이 온 교회 가운데
들려지고 역사할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀을 증가하실 또 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님에게 말씀의 지혜와 말씀의 지시가 말씀의 능력을 허락하여 주시고 성령으로 하나님 말씀을 교회 앞에 담대히 증거할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀에 따르는 이적과 능력과 권능이 우리 감독님에게 충만할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 우리 모두는 감독님 말씀을 사람의 말로 받지 않게 하시고 하나님 말씀으로 아멘으로 받게 도와주시고 그러면 말씀 앞에 변화되는 거룩한 역사를 이룰 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀이 생명되고 능력되도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has dado este día santo y este día deseamos escuchar tu palabra de vida. Ayuda y conmueve a tu siervo y ayuda, Señor, que pueda llevar tu poder y tu voluntad. Padre Dios, ayuda, Señor, que nuestra iglesia 귀한 말씀으로 인하여 pueda recibir tu palabra y a través de esa palabra 참으로 권능 있도록 puedan tener en tu poder 주시옵소서. de la vida eterna. 예수 이름 받들어 Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 마귀의 생각, Los pensamientos del diablo. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es justicia. Él envía al Verbo para cumplir su voluntad en el cielo, así también en la tierra. El nombre de Dios es Jesús. El nombre de Jesús significa la perfección absoluta en la gloria y el poder de los cielos. Es la salvación perfecta del Hades. La sabiduría, el conocimiento y la omnipotencia de Dios le pertenece. Él es el dueño de los cielos. Los cielos es lleno con todo esto. De la misma manera que Jesús vino al universo para cumplir el significado de su nombre en el cielo y así también en la tierra. El verbo, esta es la verdad, es Emmanuel. Este verbo es llamado Logos. Logos hace referencia a los atributos únicos y distintivos de Dios, la cual incluye su personalidad, sabiduría, razón y vida, por lo cual Jesucristo es el dueño de los cielos, la cual es llena de la gloria de Dios. Aquel que pertenece a su palabra es quien pertenece al cielo. Él protege a aquellos que pertenecen en el cielo por el Espíritu Santo, por lo cual el Espíritu Santo es llamado el Consolador. El Verbo vino en carne y nos amó, pero aquel que tiene la autoridad del Hades, el diablo, es celoso. Él habla mentira con lo que es suyo, la cual no es la verdad. El diablo incluso engaña e incierta la mentira a aquellos que el Señor ama. Aquellos que como no tienen la verdad hablan solo mentira. Si los pensamientos del diablo entran, éste caerá espiritualmente en la razón, intelecto y emociones, haciendo que nuestro espíritu sea destruido sin saberlo, como el COVID-19. Esta es la razón por la cual tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Esta es la verdad. Si no aceptamos el amor de la verdad y aceptamos los pensamientos seculares, se convertirá en enemigo de Jesús y nuestro espíritu perecerá. 이 세상의 모든 사람들이 다 사랑의 Todas las personas en este mundo tienen sed de amor. 자기 마음에 Toda persona 사랑을 원합니다. desea estar lleno 그러나 del amor. 이 세상에 Sin embargo, este amor no existe en este mundo. 이 세상에는 그러므로 그 진짜 사랑, Entonces, 사람의 este mundo, 마음을 충족해 줄 만한 en este mundo no podemos encontrar nada que pueda llenar este amor que la persona desea. Y ni siquiera existe esa palabra para poder llenar con ese amor. Y ni siquiera en este mundo podamos encontrar este amor. Y las personas de este mundo, o sea, en este mundo podemos decir de que el hombre es inseguro.
¿Por qué? Porque no es completo. 세상에서 우리가 있을 때에 Y por eso nosotros al estar en este mundo, ese amor en el cual nosotros dependemos, la verdad no es algo que también es por toda la eternidad o también no es algo que existe todo el tiempo, sino que es algo que es corto. Y la verdad, este amor que el mundo nos da a nosotros también no tiene esa verdad. 사랑을 하더라도 Y también si nosotros también si amamos, la verdad no es ese amor en el cual nosotros podemos dar todo nuestro ser. No es ese amor que está lleno. 기대할 수 없습니다. Y esto es algo que nosotros no podemos depender o esperar del mundo. 조건이 많은 사랑. En cambio, en este mundo solamente podemos encontrar ese amor que es egoísta, que es narcisista, o sea, que solo se ama a sí mismo y siempre solamente calcula el amor para ver qué beneficio le puede dar a uno. Podemos ver qué tan inseguro es ese amor que existe en este mundo. 자기에게 유익이 되지 않는 것은 잘 버립니다. Y la verdad, ese amor de este mundo deja a un lado las cosas que no son beneficiosas para uno. E incluso si este amor, si decide que esto es beneficioso para uno, lo desea con todo fervor. 그러한 서로의 Y si nosotros vemos a las personas que se aman, la verdad, tienen que desean llenar todas estas diferentes cosas que quieren. Podemos ver qué tan inseguro es este amor. 대상이나 수단으로 Y la verdad, hay muchas veces que ven a esas personas como si fuera una manera para poder llenar lo que uno quiere. Podemos ver qué tan egoísta es el amor de este mundo. Y la verdad, esas relaciones es algo que no podrá ser llevada por muy largo tiempo. 성질이 완전히 Pero la verdad, 사람은 있습니다. hay un amor que es completamente diferente a todo esto. Es completamente diferente a ese amor de este mundo. ¿Este amor qué es? Ese es el amor de Dios. 그러나 사람들은 그런 하나님의 Sin embargo, 사랑에 las personas no pueden conocer bien la profundidad, la longevidad y del amor de Dios. Nosotros a través de la Biblia más o menos podemos entender qué es el amor de Dios y tratamos de compartir este amor con las otras personas. Pero 심어두고 nosotros tenemos que recibir ese amor de Dios dentro de nosotros y sostener ese amor y hacer que este amor sea manifestado en nosotros. Pero este es un amor que nosotros tenemos que conocer y tenemos que revelar dentro de nosotros. Hay un punto en el cual tenemos que realizar esto. 표현합니다. 하나님 Pero comúnmente nosotros expresamos el amor de Dios diciendo, ay, Dios nos ha salvado a nosotros, ay, este es el amor de Dios. Así nosotros comúnmente introducimos el amor de Dios, pero la verdad esto no es algo que es significante. ¿Por qué? Porque solamente es como estamos definiendo el amor de Dios algo muy secamente y es algo muy más como no en específicamente. La verdad no estamos expresando el amor de Dios específicamente, solamente lo estamos expresando a medias. 충분히 Pero si nosotros explicamos de esta forma el amor de Dios, no va a poder, las personas no van a poder entenderla 요한복음에서는 como es el amor de Dios. Pero si vemos nosotros en Juan, 예수를 통하여 nosotros podemos ver que a través de Jesús, nosotros podemos ver cuál es el amor de Dios. Podemos entender de un nivel mucho más alto cuál es el amor de Dios. 예수 그리스도의 La verdad es que Dios, 이 땅에서 행하신 모든 일을 al enviar a Jesús en esta tierra, la verdad, Él y a través de todas las obras de Jesús, Él manifiesta su amor. Y así es como Él realiza su amor. Por eso nosotros, cuando al entender el amor de Dios, no entendemos, no lo explicamos solamente teológicamente, sino solamente hablamos teológicamente, hablan muchas limitaciones. Si hablamos del amor de Dios o
Dios a través de una teología, la verdad tiene muchas limitaciones, pero el amor de Dios es algo que tiene un gran fervor y tiene una gran profundidad. 깊고 뜨거운 이 사랑은 Este amor que es profundo y es tan 나타낸 예수의 fervoroso es algo que nosotros podemos encontrar a través de la palabra de Dios. 수그러지는 그러한 면은 있습니다. Pero hay ocasiones en las cuales en la Biblia, al hablar sobre ese amor de Dios, habla muy pues fríamente, pero nosotros tenemos que ver con una gran inspiración qué es lo que esa palabra nos está diciendo a nosotros. Y cuando dice que Jesús ha muerto en la cruz, ¿qué significa? Ese es un gran amor que Dios nos da a nosotros. 이것이 사랑이다. 그가 이 일을 행하였으니 어려운 일을 Cuando dice, Jesús murió en la cruz, y cuando dice, Él nos ha dado la salvación, y Él nos ha dado a nosotros lo que nosotros necesitamos, este es el amor. 뭘 해줬으니 사랑이다. Pero entonces nosotros no podemos decir simplemente, Él hizo esto y entonces nos ha dado el amor a nosotros. Él realizó esto y nos da el amor a nosotros. No es algo tan fácil que nos dice, Él nos ha dado esto y nosotros hemos recibido el amor. No es algo tan fácil que nosotros, ese amor de Dios, no es algo que nosotros podemos comparar muy fácilmente como dice en el mundo. Ese amor de Jesús que Él nos mostró a nosotros no es así de simple. Ese corazón de Jesús no es así de simple. Si nosotros vemos en Juan, 삶에 대해서 간단히 한번 nosotros ahora vamos a mirar cómo la vida de Jesús. Jesús vino en este mundo y Él realizó su obra, pero Él al venir en este mundo, 반응은 이렇습니다. ¿cómo fue que el mundo reaccionó cuando vio a Jesús? 세상을 향해 오셨는데 Jesús vino a este mundo por el hombre y cómo trató y cómo reaccionó el mundo con 서로는 전체의 Jesús. Si nosotros vemos en Juan 1, nosotros podemos ver la introducción del libro de Juan y podemos ver que esta es como el resumen de todo Juan. 이 땅에 오신 것에 Pero entonces, ¿cómo explica acerca de la reacción del mundo? Es que el mundo no le recibió. Si vemos en Juan 1:11, ¿qué es lo que podemos encontrar? Que el mundo negó a Jesús. 하나님이 땅에 보내신 그리스도 Este Cristo que Dios había enviado a este mundo, el mundo lo negó. 성경에 큰 골자로 제가 성경을 요약해 드렸습니다. Así es como yo les he explicado la Biblia a ustedes, que Cristo vino en este mundo, pero 거절했어요. el mundo 그러나 lo negó. 11절에 이어서 Y si nosotros vemos a continuación en el versículo 2 de Juan 1:12, ¿qué es lo que dice? Todos aquellos que le reciben, a ellos es dada la potestad de ser hijos de Dios. 거절한 거예요. Podemos ver de que toda la humanidad lo negó a Él, pero solamente algunas personas, solamente un pequeño número de personas lo aceptaron a Él. 보면은 1장부터 Pero entonces, si nosotros vemos desde Juan 1 hasta el 12, desde el 1 hasta el capítulo 12, nosotros podemos ver de que Jesús obró, Él hizo su ministerio hacia el mundo, o sea, hacia la multitud. Pero entonces, a partir de en este tiempo, todo el mundo negó a Jesús. Él fue negado. O sea, desde el capítulo 1 hasta el 12 podemos encontrar ese mensaje de que el mundo lo había negado a Él. Pero luego, desde el capítulo 12, nosotros podemos ver de que esa obra de Jesús ha terminado poco a poco. 세상을 향한 그의 사역. Podemos ver de que esa obra que hizo Jesús hacia el mundo había terminado. Pero Él, al terminar su obra hacia el mundo, no es algo que haya terminado de gran manera, 밀침에 sino en cambio, Él fue rechazado por el hombre y a duras penas terminó. Entonces, si vemos en Juan 12:36 que nos dice, 군중에게 전하시면서 entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. 뒤에다가 Pero entonces, 이 말씀 estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos.
Así es como dice en el capítulo 36, Juan 12:36, que él hasta el último momento fue rechazado. 이제 성경의 반이 끝났습니다. Pero luego, entonces luego desde el capítulo 13 hasta el 17, 백성을 향한 ¿qué es lo que podemos encontrar en esos capítulos? Ya no es esa obra, ese ministerio que es hacia el pueblo o hacia la multitud, sino que ahora es esa obra, ese ministerio que Él da para a esas algunas personas que lo han recibido a ellos. Es una obra que Él escribió en 5 capítulos, y es esa obra en la cual Él entregó todo su ser por estas personas, o sea, esos discípulos, aquellos que le han recibido a Él. Y escribe en estos 5 capítulos. 세상에 받질 않아서 다 주지 못한 El mundo no le había recibido a Él, y a través con ese corazón en el cual que había sido negado, a Él no se rindió y no dijo que no iba a hacer más, sino que Él 내 ahora realizó su obra, que fue su obra privada, no para todo el mundo, sino solamente a aquellos que le recibieron a ellos, o sea, a sus discípulos. Y entonces Él al comenzar, ¿cómo comenzó su obra hacia sus discípulos? Él lavó los pies de sus discípulos. En ese tiempo era algo muy impactante, algo sorprendente en ese tiempo. Era algo que ninguna persona podía imaginarse. 나중에 설명드리겠습니다. Y ahora, pues esto es algo que les voy a explicar más adelante. 뭐냐면요. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos ver en este momento? 그가 이제 돌아가실 거잖아요. Y sabiendo de que Jesús iba a morir y los iba a dejar a ellos, ¿qué fue lo que les dijo a ellos? Si vemos en Juan 14:2, ¿qué es lo que dice? Yo cuando yo me vaya, 너희가 나랑 preparé los moradas por ustedes. 미래가 No, yo al irme, este no será el fin, sino que ustedes tendrán el futuro. Crean en mí. Así les dice a ellos. Y luego, ¿qué es lo que les dice? 내가 하는 일 너희도 할 것이다. Ustedes también harán esa misma obra que yo haré, y les daré el poder a ustedes, como dice en Juan 14:12. Ustedes tendrán el poder. 너희가 원하는 También que los dice, cada uno de ustedes también tendrán que ustedes necesitarán, pero yo en ese momento yo les daré y pediré al Padre lo que ustedes necesiten y yo se lo daré a ustedes. Si algo ustedes pidiesen en mi nombre, yo también se los daré, como dice en el versículo 13 y 14. 내가 Y también, ¿qué dice en Juan 14, 16 y 17? Yo rogaré al Padre y os daré a ustedes al Consolador, 너희와 y Él estará con vosotros para siempre. 너희가 영원토록 그의 Y 인도가 부족하지 않게 yo siempre los guardaré a ustedes para que ustedes siempre tengan esa guía del Espíritu Santo. 그가 또한 Y también, 것을 ¿qué es lo que dice en versículo 26? Él les enseñará todas las cosas a ustedes. Habrá muchas cosas que ustedes no sabrán, pero Él les enseñará todas las cosas. Todo lo que yo les he dicho, Él les hará a ustedes recordar. 제자들에게 또 중요한 것이 있어요. Y también algo muy importante, que es lo que les dice en el versículo 27. Ustedes tengan la paz. Yo les doy la paz a ustedes. Yo les doy mi paz a ustedes. No importa qué dificultad ustedes tengan. 앞을 모르는 미래를 달려갈지라도 Y ustedes irán a ese futuro que ustedes no sabrán. Pero no se turben, no tengan miedo, tengan la paz. 평안하기를 Él deseó de que ellos tuvieran la paz y les da la certeza de que ellos tuvieran la paz. 너희 안에 Y también que dice, no solamente eso, sino que yo deseo de que ese gozo esté lleno en cada uno de ustedes. 당연하게 Y es obvio de que esta paz esté dentro de ustedes, de que este gozo esté dentro de ustedes. 주님과 제자들 사이에 죽음이 이렇게 가려져 있는데 Y podemos ver que en este momento
que la vida y la muerte en ese momento estaban en ese mismo instante, en ese momento donde estaba la vida y la muerte. Entonces, ¿qué los estaba dando? ¿Qué certeza le estaba dando Jesús a ellos? Hay un futuro para ustedes. Ustedes deben estar junto con nosotros, conmigo. Hay un camino en el cual ustedes podrán ir. Y en estos 5 capítulos, Jesús mostró ese amor de Dios. ¿Qué es ese amor de Dios? Es algo que solamente podemos conocer a través de Cristo. ¿Por qué? Porque dentro de Él podemos encontrar todo ese misterio que viene de Dios. Por eso, entonces, en ese último, en esa noche, cuando le comenzó a hablar Jesús a través, a hablar del amor de Dios, entonces podemos ver de que en ese lugar Él muestra todo ese secreto del Padre. O sea, está hablando sobre ese amor de Dios, para que sus discípulos tuvieran esa certeza dentro de ellos. No ese amor de este mundo, sino ese amor que puede permanecer por toda la eternidad. Ese amor que podemos encontrar en el Padre, en el cual que no se cortará, sino que está todo por toda la eternidad. Les está diciendo a ellos, es algo que ustedes y yo tendremos. Nosotros no nos vamos a separar, sino que yo los cuidaré a ustedes. Yo estaré junto con ustedes. Les dice esto para que ellos puedan recordar esto y no olviden esto. Y también en esa noche podemos ver que en Juan 13:1, de que era ese día, que ya era pronto ese día en el cual tendría que irse. Si volvemos a leer todos juntos versículo 1, vamos a leer todos juntos. Antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Podemos ver de que Él ya iba a ir en medio de la gloria al Padre, pero Él no dejó a un lado a los que pues el Padre le había dejado, sino que ellos los amó. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Pero entonces cuando podemos ver cuando esa palabra que dice Él los ama hasta el fin, cuando dice esta palabra, cuando dice que les ama hasta el fin, se significa telos, en el cual que significa el propósito, o sea, que dice que es completo, o sea, habla hasta el fin, que los ama hasta el fin. O sea, está hablando de ese fin, de el postre. Pero entonces, ¿cómo nosotros tenemos que interpretar esto? Es que Jesús los ama, pero Él los ama hasta el fin. Pues no es algo que nosotros podemos ver, algo muy simplemente. No es hasta el fin, digamos, donde existe 5, 4, 3, 2, 1, ya fin. No los ama a este tiempo, sino que Él lo ama con todo su ser. Él entrega todo su amor con todo su ser. Y esto es algo que nosotros podemos ver pues en otras traducciones de la Biblia. Podemos ver otras interpretaciones que dicen que ama hasta el fin, hasta con todo su ser. Y esto es algo que nosotros podemos pensar. Digamos, si les digo un ejemplo, hay formas que nosotros podemos pensar. Digamos, si vemos en Juan 3:16, por de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pues si nosotros leemos esto, nosotros simplemente podemos ver que pues tan seco esta palabra. Pero entonces comúnmente nosotros podemos pensar como, Dios ama a todo el mundo de la misma forma como Él da el sol y la lluvia a los malos y a los buenos. La verdad, queridos hermanos, no es ese tipo de amor, sino que esa profundidad de Dios no es algo que nosotros podemos decir y explicar simplemente.
이전 사도들과 그 Pero entonces los profetas y pues los apóstoles al escribir la Biblia, ellos expresaron de esta forma pues el amor de Dios. 또 있습니다. 에베소서 3장 Pero entonces si nosotros vemos otro ejemplo, si vemos en Efesios 3:19, 그리스도의 사랑의 que dice 넓이와 que 길이와 plenamente seamos capaces de emprender que todos los santos, cuál sea la anchura, la longevidad, la profundidad, la altura y del conocer del amor de Cristo. Nosotros tenemos que entender, que conocer cuál es esa anchura, esa longitud, la profundidad y la altura de ese amor de Dios. Y desea de que ustedes puedan conocer esto. 성경에는 지식의 그리스도의 사랑은 지식의 한계를 Pero 뛰어넘는 이라고 되어 있습니다. hay algunas partes que dicen que ese amor de Dios sobrepasa toda sabiduría. 넘어선 Pero la verdad, este amor de Dios es algo que sobrepasa toda sabiduría. Es algo que nosotros no podemos entender. 잘 알고 있는 바와 같이 Y también, si vemos en Romanos 8, desde 35 hasta 39, que dice, 사랑에서 ¿quién nos separará del amor de Cristo? 환난이냐 Tribulación, o angustia, 기근이냐 o persecución, o hambre, 위협이냐 o desnudez, o peligro, o espada. 내가 확신컨대 Como está escrito, por causa de ti somos muertos del tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes que todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni los presentes, ni lo alto, ni lo profundo nos pueden cortar, nos pueden separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. 제가 강력한 문장이 있습니까? ¿Será que podemos encontrar otra palabra, otro párrafo que explique ese amor de Dios? ¿Será que existen otras palabras que puedan explicar ese amor de Dios? 눈앞에 죽음을 두고 있어요. Queridos hermanos, la muerte estaba enfrente de Jesús. Y la verdad, si vemos la muerte corta con todas las cosas. La verdad, la muerte corta separa entre el hombre y entre los hombres. Pero entonces, a partir de ese momento, Jesús no pensó en cómo él iba a terminar con su vida, sino que él, en cambio, ¿qué fue lo que hizo? Él entregó todo su amor delante de sus discípulos. ¿Por qué? Porque aunque la muerte está enfrente de Jesús, él amó a sus discípulos. 그가 진정 그들을 사랑할 것입니다. ¿Por qué? Porque él, a partir del siguiente día, él amó a sus discípulos. A partir de ese momento, él manifestó su amor completo delante de sus discípulos y les da la gracia a ellos. Si nosotros vemos en Juan 17, 11 y también y 24, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Padre. Esta es la oración que Jesús está orando a su Padre. Padre, guárdalos en tu nombre. 저들을 Guárdalos a ellos. Guárdalos. 그리고 저들이 하늘의 영광 Y también, ¿qué es lo que dice en el versículo 24? Haz que ellos vean la gloria en los cielos. 영광 Haz que ellos puedan participar en esa gloria en los posteros tiempos. 본문에 3절에 보면은 Incluso si nosotros vemos en el versículo 3, en el pasaje bíblico que hoy leímos a Juan 13, nosotros podemos ver de que ya era el último tiempo y ya se acercaba ese tiempo en el cual él tuvo que irse. 놀라운 일이 생깁니다. Pero entonces podemos encontrar algo que era algo sorprendente, 그러니까 창조주께서 que en el Señor, quien era el Creador, 이 세상의 군주께서 Él, al venir en esta tierra, Él siendo el Rey de Reyes, Él lava los pies de sus discípulos. Pero el hecho de que el lavar los pies de alguien, 사회에서 en esa sociedad, en ese tiempo, 가장 낮은
era algo que una persona más baja, incluso entre la persona más baja dentro de los siervos, lavaba los pies. Era una cultura en ese tiempo. O sea, 노예들이 하는 것입니다. eran los esclavos, eran entre los siervos, o sea, el que era más bajo, él lavaba los pies. Pero entonces ni siquiera los judíos lavaban los pies, sino que eran los gentiles. O sea, esos gentiles que eran esclavos, que eran atrapados y eran esclavos, ellos eran los que lavaban los pies. 씻겨준다는 거는 뭐 엄청 놀랄 일이 아니라고 생각하지만 그 당시 Pero entonces nosotros en ese tiempo, la verdad, en este tiempo podemos pensar, el lavar los pies de alguien no puede ser algo tan pues insignificante. Pero en ese tiempo, en esa cultura, en los tiempos de Jesús, la verdad, algo era muy sorprendente. ¿Por qué? 뭐 일어나 겉옷을 Porque si vemos en el versículo 4 y 5, en el pasaje bíblico, ¿qué fue lo que dice? Que él se levantó luego de cenar, y él quitó su manto y se lo tomó una toalla y la ciñe, y luego vaya y toma agua. Pero la verdad era algo muy, pues, inimaginable para los discípulos. Era algo que, pues, ni siquiera podía imaginarse. 차례까지 오자 Y entonces, y los discípulos no podemos decir nada. Pero entonces luego cuando vino el turno de Juan, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que dice Juan en el versículo 6? Ay, Señor, tú, ¿cómo vas a lavar mis pies? 아니신데 그러니까 그 당시 Pero entonces, ¿qué es lo que estaba tratando de decir? Jesús, quien era pues considerado el rey, y la verdad él pues políticamente se imaginaba que él era el Mesías, el que venía a hacer una rebelión en contra de Roma y poder pues 이거는 volver a hacer de que Jerusalén, Israel pudiera tener su el reinado. 굉장히 굴욕 속으로 Pero la verdad, 내 동생이 치고 el hecho de que Jesús, quien era considerado este tipo de persona, el hecho de humillarse de esa forma y lavar los pies de sus discípulos era inimaginable. 굉장히 놀랐습니다. 질겁을 했습니다. Y la verdad, Juan, a Pedro, al escuchar esto, él se sorprendió en esto. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? 중에는 이해하리라 하면서 Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pero entonces Pedro, ¿qué fue lo que dijo? Ay, de todas maneras, tú no puedes lavar mis pies jamás. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Si yo no te lavares, tú no tendrás parte conmigo. 대단히 놀랐죠. Pero entonces, Pedro al escuchar esto se sorprendió en esto. 이때 주님이 Pero entonces, él cuando dice, tú no serás parte conmigo, ¿qué fue lo que pues él se sorprendió por esto? Pero entonces cuando dice que no tendrás parte conmigo, ¿qué es lo que está hablando? Jesús está hablando sobre la redención. 마음에 두고 Está hablando sobre esa redención de los pecados que él iba a hacer esa noche. 십자가에 돌아가시는 일들 Y está hablando sobre toda esa obra en el cual él iba a morir en la cruz y pues también incluso para que pues que fuera perdón de pecados, y está hablando de todo esto. Y la verdad esto era que iban a poder entender en ese momento cuando el Espíritu Santo iba a venir en él. Pero la verdad es que Jesús hizo todo esto porque él amaba a sus discípulos. 완전히 기억을 할 수밖에 없어요. Y era obvio de que los discípulos iban a recordar esto porque era algo que no podía imaginarse. 그러니까 주님은 그날에 Y la verdad es que ese tiempo todas las personas se sorprendieron al ver esto. 그런 웅장한 주님의 모습, 그런 정복하는 정치적 메시아가 아니라 Pero entonces en ese tiempo Jesús no era considerado ese Mesías en el cual iba a ser pues el gran Mesías, pero ahora él se había humillado, se había arrodillado para limpiar los pies de sus discípulos. O sea que estaba manifestando que él era el Señor que vino para morir y servir al hombre. No era el hecho, no era más importante el hecho de ser esa rebelión y ser ese gran ser, sino que Él vino en esta tierra mostrando de que Él tuvo que amar y tuvo que lavar los pies de ellos. 주 앞에 고난이 이르렀을 때 Y luego en ese momento en que Jesús experimentó toda pues ese sufrimiento y la muerte, y luego de que resucitó,
Y podemos ver de que luego de eso los discípulos pudieron conocer, Él vino como como siervo. Él vino y nos amó a nosotros. Y la verdad, Él fue negado de todo este pueblo. Y la verdad, el hecho de que Él murió en la cruz y Él derramó su sangre y Él verdaderamente sostener todas estas cosas. Y Él fue, pues, 사랑하셔서 하는 것입니다. Él recibió todo insulto y toda muerte. ¿Por qué? Porque Él nos amaba a nosotros. Este es el amor. 남는 것을 주는 것이 아니라 No es el hecho de que Él nos ha dado lo único, lo que le sobró, sino que Él entregó todo nuestro ser, sino que Él 피하지 못한 nos ha dado todos nosotros, sino que Él realizó toda esta obra porque nos ha amado a nosotros. Y esto es algo que Jesús enfocó y mostró a través del lavamiento de los pies de sus discípulos. 이제 잘 있거라. Y luego Él, la verdad, Él no terminó sus últimos días dando la última cena, pues Él resplandeciendo, sino que Él, la verdad, pensando en ese futuro, lo que le venía a Él, la verdad, entregó todo su ser y Él, la verdad, se humilló a sí mismo, limpiando los pies de sus discípulos, mostrando de que Él los amaba a ellos, lavando los pies de sus discípulos. Él se revistió como siervo y lavó los pies de ellos y Él entregó toda su verdad 창피당하는 hacia sus discípulos. 가야바 대제사장 Y incluso luego de que Él fue capturado y incluso de que Él recibió ese castigo y luego que estuvo al frente de Pilato y luego de que vio de que toda esta multitud que lo seguía a Él, luego se voltearon en contra de Él y luego hasta lo escupieron e incluso lo negaron a Él cuando Él estaba yendo a la monte Golgota. Incluso fue abandonado por Dios e incluso Él ni siquiera podía pensar en su propio ser, sino que Él tuvo que venir a este mundo para servir. Y ese es el amor que Él mostró. Él vino en esta tierra para servir. 자, 이런 상황에서 이 베드로는 En medio de toda esta situación, la verdad, Pedro, estuviendo sorprendido por todo esto, 너와 내가 상관이 없다고 하니까 cuando Jesús le dijo a él que tú y yo no vamos a tener, tú no serás parte conmigo si yo no te lavare. Pero entonces el Señor, ¿cuánto le amó a él? ¿Cuánto le amó a él? 여기 완전 돌아버렸어요. Pero entonces, si vemos en el versículo 9, ¿qué fue lo que dice? Pero Señor, entonces límpiame no solo los pies, sino lávame todo. 주님의 것이라면 다 주십시오. Límpiame todo. Si viene de ti, dame todo. 그런데 주님께서 Pero entonces, Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que respondió? 발밖에 ¿Qué dice? 필요가 없는 No hay necesidad de que ya sea lavado, que sea lavado nuevamente, sino que solamente tienen que lavar los pies. 목욕을 했다고 하는 En ese tiempo, en el pasado, cuando ellos iban a una cena o una fiesta, ellos se lavaban todo, pues se bañaban y luego iban a la fiesta. Pues era una tradición, algo cultural en ese tiempo. Pero luego de que ellos, como usaban las sandalias, entonces luego ellos al caminar e ir al lugar de la fiesta, obviamente sus pies se ensuciaban. Entonces era obvio de que ellos tenían que lavarse los pies. Y por eso, y no había la necesidad de lavarse todo el cuerpo nuevamente. ¿Por qué? Porque ya se había lavado. 계속 씻어주겠다. Pero entonces Jesús, ¿qué es lo que le dice? No te voy a lavar solamente una vez, sino que constantemente te lavaré. 모든 이런 것들 En medio de toda esa dificultad en la cual nosotros vivamos en este mundo y habrá momentos en el cual nos ensuciaremos, pero yo te limpiaré y yo junto contigo iré y ahí es el futuro en el cual estaremos y iremos juntos. 이루실 속죄의 모든 것을 Y por eso podemos encontrar de que Jesús estaba hablando desde antemano acerca sobre esa redención que que iba a hacer. Aunque la redención es ocurrida en la cruz, 앞당겨서 어차피 pero Jesús estaba hablando una noche antes de que ese día que murió la cruz y le estaba diciendo a ellos de que ellos serán limpiados. Y es algo que nosotros podemos encontrar dentro de la Biblia varias veces. Tú serás limpio, tú ya eres limpio. 하시며
하시면서 그러나 다는 아니다. Pero luego, ¿qué dice en continuación en el versículo 10 a 11? 이를 Que en el versículo 10, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Quién es aquel que no está limpio? ¿Cuál es esa única persona que nos limpia? Estamos hablando de Judas Iscariote. 이는 자기를 팔자가 누구인지 아심이라. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice? Porque sabía quién le iba a entregar. Porque no, por eso dijo, no estáis limpios todos, como dice el versículo 11. Nosotros podemos ver de que en ese momento podemos ver de que Jesús estaba advirtiendo a Judas Iscariote. Tú tienes que volver. Judas, tú tienes que volver. Le estaba hablando una última vez diciéndole, tú tienes que volver. Pero Judas Iscariote supo de que él iba a entregarle. 알고 계신다는 것을. Pero aunque los otros discípulos no sabían, él mismo supo y hasta Jesús supo. 마음속의 생각을 돌리지 않았습니다. Pero entonces Judas Iscariote hasta el final, él no volvió su corazón. 너무나 ¿Por qué? 강하죠. Porque ya era muy parecido al diablo. ¿Quién era el diablo? 하나님을 ¿Quién es el diablo? El diablo es quien ya iba en contra de Dios y la verdad, él es aquel quien tuvo envidia de ese trono. Pero él fue expulsado del reino de los cielos y ahora es el padre de la mentira. Y toda mentira comienza a partir de él. El hecho de mentir, ¿qué es? Es algo que viene del diablo. Y también él es el primer homicida. O sea, ¿qué significa? De que él es el quien controla el homicidio. 시키는 것입니다. Donde existe el homicidio, ahí está el diablo. Y si vemos la especialidad del diablo, ¿qué es? Es que él odia a los cristianos, o sea, aquellos que aman el amor de Dios. Y la verdad, él no desea de que las personas reciban el amor de Dios. Si les explico a ustedes simplemente, si vemos en Juan 12:9, ¿qué es lo que dice? Que este dragón, que la serpiente antigua, o sea, que es el diablo, es Satanás. 하늘에서 쫓겨났습니다. La verdad, él era en quien fue arrojado de la tierra hacia la tierra con sus ángeles que estuvieron con él. Pero entonces, ¿cuáles esas acciones? O sea, ¿qué son esas obras que ellos hicieron? ¿Qué fue lo que dice en versículo 10 hasta el 13? De que ellos eran aquellos que decían en contra del Señor y aquellos que acusaban delante de Dios día y noche, acusando a sus hermanos. ¿Y qué fue lo que dice? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice? Pero entonces pero el diablo fue arrojado en esta tierra. Pero ¿qué fue lo que dice? Con gran ira. Aunque el cielo ya ahora se alegró porque fue lanzado, pero ahora, ¿qué fue lo que dice? Ahora, pero él descendió al mundo con una gran ira. 자기의 망하게 된 처지 때문에 몹시 화가 나 있는데 Y él como tenía esa gran ira en el mundo, y obviamente él en medio de todo su, en toda su, todos los que estaban debajo de él, ¿qué fue lo que dice? Pero algunos de ellos siguieron a ese cordero. Pero entonces, si el hecho de que usa la palabra cordero es algo muy importante, porque en Apocalipsis habla muchas veces acerca de ese cordero, pero hablamos sobre ese cordero. ¿Qué es lo que nosotros podemos, qué es lo que significa cuando vemos en Apocalipsis 7:14? ¿Qué es lo que dice? 쉽게 한 자들이다. Estos son los que habían salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido de la sangre del Cordero. O sea, aquellos que han recibido esa redención, aquellos que han recibido el amor de Jesús, aquellos que han recibido ese amor de Cristo. Son aquellos que han recibido ese amor de Cristo. Estos son aquellos que Cristo odia. Son lo que el diablo odia, aquellos que son de Cristo. 그렇게 공격하고 있는 거예요. 그래서 Y así es como el diablo los ataca a ellos. ¿Qué nos dice en 1 Pedro 5:8? ¿Qué es lo que dice? 시작
Si leemos todos juntos, 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero la verdad es que el diablo ni siquiera va y dice, yo soy el diablo, les voy a atacar. Él no ataca de esta forma, aunque dice que es como ese león rugiente. Pero la verdad es que el diablo está pues engañando a las personas a través de palabras bonitas, engañándolos de esta forma. Pero la verdad, digamos, si el diablo hubiera sido así, pues como león rugiente, entonces ¿quién podría pues venir al diablo? Sino que el diablo comienza a través de los pensamientos, a través de esos diferentes pensamientos que son buenos, haciendo de que él mismo venga pues delante del diablo, haciendo de que esa persona naturalmente vaya a comenzar a hacer esos pensamientos del diablo, haciendo la misma obra que el diablo. La verdad es que Satanás no puede recibir el amor de Dios, y los que pertenecen a él no pueden recibir esa misericordia de Dios y ese amor de Dios. Pero la verdad es que el diablo no puede aceptar de que estas personas reciban ese amor de Dios. Pero Judas Iscariote, si vemos en el versículo 2 del pasaje bíblico, es que ya el diablo había puesto en el corazón de Juan Iscariote, o sea, ese pensamiento de vender a Jesús. E incluso Judas Iscariote estaba tan lleno de ese pensamiento de que él no pudo pensar en otra cosa, e incluso en medio de esa cena. Y la verdad es que Jesús en ese tiempo, pensando en esas diferentes en esa muerte que le había esperado y el amar a sus discípulos, pero en ese día estaba lleno del amor de Jesús, amando a sus discípulos. Pero en medio de todo esto estaba aquel que lo iba a matar. O sea, estaban estas dos cosas en medio de Estaba lleno de ese amor de Jesús, e incluso también estaba en medio de ese corazón de Judas Iscariote de vender a Jesús. E incluso estaba tomando pues toda esa energía de Jesús. Y la verdad, para Jesús, ese día era en el cual él podía amar a sus discípulos, en el cual él podía pues completamente pues amar a sus discípulos, entregando todo su ser. Pero incluso Judas, cuando a Jesús la estaba lavando los pies de Judas Iscariote, dando la gracia a Judas Iscariote, para que era una forma en la cual él quería para poder decirle a Judas Iscariote que tú tienes la oportunidad para volver. Por favor, vuelve a mí. Pero Judas Iscariote ya en su corazón, ya había cerrado su corazón y él no escuchó esa palabra, sino en cambio, él, ¿qué fue lo que hizo? Estaba mostrando en ese momento ese amor de Jesús, de que él iba a amarlo a él y que constantemente o hasta el final hubiera podido lavarle los pies. Pero en cambio de esto, Judas Iscariote, ¿qué fue lo que hizo? Él rechazó el amor de Jesús, pero ya en él estaba ese engaño y esa seducción de Satanás dentro de él. E incluso a esa María, que era la hermana de Marta, la cual había venido delante de Jesús para poder lavarle los pies con alabastro. Pero en medio de todo esto podemos encontrar a esas personas que decían, como esa persona hubiera sido mejor que le hubiera vendido ese perfume. Pero entonces esa persona, de la misma forma, podemos ver que estaba yendo con los pensamientos de Satanás, y Judas Iscariote ya estaba con ese pensamiento
pensamiento de Judas Iscariote. Estaba lleno de esto, que no podía escuchar la palabra de Jesús. 하나님의 아들 Pero Jesús, quien era el Cristo, quien era el Hijo de Dios, 사람들인 12명 중에 y incluso él era uno de sus discípulos que que era más cercano de Jesús. Pero él, incluso aunque haya escuchado la palabra de vida eterna, 진리의 음성을 직접 podemos ver de que él incluso hasta escuchó la palabra de Dios personalmente, incluso vio esos milagros que él hizo, pero él, de todas maneras, fue llevado a la muerte. Y la verdad, él no escuchó la palabra de Jesús, sino que solamente escuchó esa palabra de Jesús como palabra de hombre. 나라의 미래 Y él ni siquiera pudo pensar en ese futuro que estaba dentro de Jesús, sino que solamente pensó en esa realidad, en lo que es de ahora, en este presente. 생각하면은 Y hay muchas personas, todo hombre piensa en eso. 10년 지나가면요 아무것도 아니거든요. Pero la verdad es que todas estas cosas que uno, digamos, piensa en este presente, pero el pasado es algo que si luego nosotros vemos no tiene ningún significado luego de 5 o 10 años. Pero el futuro siempre vendrá a nosotros. 위해서 한 일이라면은 Pero entonces si esa obra que él hubiera hecho pensando en el futuro es algo que no 10년이 아니라 100년 tiene sentido. 이유를 ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar en el futuro y preparar por ese futuro. Si lo hubiera pensado en ese futuro, él no hubiera actuado de esa forma. 주님의 나라에 대한 투자를 Pero si uno ve el futuro y ve el presente que uno tiene en este momento, la verdad no va a poder pensar en lo que es espiritual. 새 이스라엘의 ¿Por qué? Porque Judas Iscariote en ese momento estaba solamente pensando en Jesús como ese rey, ese rey que iba a restaurar a Jerusalén, que iba a restaurar a Israel. Solamente pensaba en él como ese, pues, 권력을 político que iba a sobrepasar toda Roma, y él quiso ser parte de esto. 주님이 Él no pensó en lo espiritual, no pensó en lo que era de esto. De la misma forma como cuando Pedro escuchó el hecho de que él al lavar los pies, él iba a estar junto con él. Pedro al escuchar esa palabra, él quiso estar junto con el Señor. Pero queridos hermanos, nosotros somos personas que hemos entrado en Él, y esa obra que Él hace es nuestra obra. Ese futuro que Él hace es nuestro futuro. Nosotros somos novia de Jesús. 이렇게 가야 되는데 Y así es como tenemos que ir. Pero Judas Iscariote solo pensó en el hoy. Él no tuvo esa inspiración y solamente pensó en las cosas de este mundo. 이런 주님의 정 Pero entonces Jesús, al ver a Jesús, él solamente pensó en lo político, en ser líder político. Pero en cambio, y luego al ver que todo su plan había sido pues cambiado, 이날 밤에 él en ese día, ¿qué fue lo que recurrió? 는 끝이 났습니다. ¿Qué fue lo que ocurrió? Él eventualmente, al ver todo esto, esa salvación esa salvación de Judas Iscariote había terminado en esa noche. 누가복음에도 얘기하고 있습니다만 Y también si nosotros vemos en Lucas, y también podemos ver de cómo sus pensamientos se convirtieron en acción. E incluso Judas Iscariote no escuchó esa palabra 운명을 de esa advertencia de Jesús, sino que él eventualmente vendió. 속히 하라. ¿Y qué fue lo que nos dice en Juan 13:27? ¿Qué es lo que dice Jesús? 그런데 Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. 신중하게 생각해 보아라 하는 주님의 O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Nuevamente le está advirtiendo por última vez, tú tienes que volver. Tú tienes que volver. Pero digamos, si en ese tiempo, si en ese momento, si Judas Iscariote si hubiera vuelto a Jesús, él 힘을 주셨을 거예요. lo hubiera salvado y le hubiera dado el poder para que fuera un gran discípulo. 아무 힘을 못 씁니다. Aquel que duda no puede recibir ese poder de Dios, pero aquel que lo recibe, la verdad, Dios le da sin ningún límite ese poder de Dios. Pero aquel que lo niega, no. 아무런 힘이 없는 La verdad es que no le recibirá eso. 설득하고 기다렸지만 Aunque Jesús lo esperó, él no tenía, Judas Iscariote ya no tenía esa voluntad de poder volver a él.
Pero entonces, aunque en ese tiempo a Judas Iscariote había vendido a Jesús, la verdad es que él había vendido su espíritu a Satanás. 사랑 안에 있습니다. Queridos hermanos, ahora nosotros estamos en Jesús. 뜨거워서 식지 않는 Espero que la verdad es que nosotros estemos todos dentro de ese amor que no cambia. 환영하시는 Y les bendigo en nombre de Jesús, que todos ustedes sean miembros que reciban ese amor de Dios. 사랑하고 Que ustedes verdaderamente, Jesús quien los ha amado a ustedes, Jesús que ha botado su vida por ustedes. Espero que ese amor verdadero esté dentro de ustedes y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que ese amor verdaderamente esté en cada uno de ustedes y de que ese amor no se pierda, sino que esté en ustedes por toda la eternidad. Y les bendigo en nombre de Jesús, que ustedes den la bienvenida a este amor. 그래서 힘들죠. Nosotros a través de este virus corona, nosotros tenemos una gran dificultad y estamos pasando por muchas dificultades. Y la verdad me hace difícil preguntarles de cómo está en estos momentos a través de este virus, porque todo el mundo está en gran dificultad. 주님은 Pero el Señor, incluso al estar enfrente de la muerte, Él sobrepasó esto. 속에 있고 Pero queridos hermanos, el Señor está en cada uno de ustedes. 그의 생각에 그의 E incluso en su pensamiento, en su corazón. Sí, la verdad, Él realizó esa obra de Dios. Si nosotros de esta misma estamos en ese pensamiento de Jesús, nosotros iremos y haremos la obra de Dios. Por favor, no tengan su pensamiento en otras cosas, sino que ustedes sean personas que reciban esa gloria de Dios, que reciban esa herencia de Dios, que ustedes sean humildes y obedezcan al Señor. Y espero que todos ustedes puedan correr junto con el Señor y puedan recibir ese amor de Dios con toda llenura. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. 생각이 우리 교회와 우리 사회와 Espero que los pensamientos del diablo nunca obren dentro de nosotros nuevamente, para que cada uno de nosotros constantemente seamos lavados. Y les bendigo en nombre de que ustedes puedan recibir ese amor de Dios. No es una obra que pasó hace 2000 años, sino que es algo que ocurrió en este momento. Que el Señor constantemente nos quiere lavar los pies a nosotros y quiere obrar junto con nosotros, incluso en este momento, en esta realidad, en ese presente. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que esté dentro de ustedes en este momento. 하시고 Ustedes reciban a Jesús y en la bienvenida a Jesús. Espero que aunque todo el mundo lo abandonen a Jesús, ustedes no lo sean. Aleluya. Oremos en este momento. 간절한 마음으로 Oremos con todo fervor 우리와 가까이 계시고 para que el Señor esté junto con nosotros, 인도해 주시옵소서. para que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros, a nuestra vida, 사랑으로서 용기를 para que nosotros tengamos esa vida en nosotros y tengamos ese paz, ese gozo dentro de nosotros, tengamos esa bendición dentro de nosotros, para que nosotros recibamos al Espíritu Santo y nosotros tengamos ese resultado de ese amor. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다.